Venezuela, un país que en 1998 soñaba con un cambio. Eligió a Hugo Chávez como presidente. Prometía justicia social, un fin a la corrupción de los viejos partidos, pero lo que trajo fue una tormenta. En 1999, con la Asamblea Nacional Constituyente, su herramienta del poder absoluto, Chávez disolvió el Congreso, el aparato judicial entero, y sembró las semillas de un régimen donde el miedo se convirtió en moneda corriente. La inseguridad, que ya acechaba en los 90, explotó como una plaga. Caracas, la vibrante capital, se transformó en un laberinto de sombras. Asaltos en semáforos, balas perdidas en barrios, homicidios que subieron un 484% en 2 décadas. Familias enteras rotas por la violencia cotidiana, mientras el gobierno culpaba a factores externos y armaba colectivos para proteger, pero que solo profundizaban el terror. En medio de este torbellino, hombres como Hermes Harting intentaron resistir. Magistrado de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, Harting era un baluarte de la independencia. En marzo de 1999, como ponente, anuló partes del decreto chavista sobre la constituyente, un acto de coraje que frenó, por un instante, el avance autoritario. Pero Chávez no toleraba obstáculos. El 24 de agosto, la presidenta de la Corte, Cecilia Sosa, renunció, denunciando el fin del Estado de Derecho. Y el 5 de noviembre, la ANC disolvió la Corte por completo, reemplazándola con un Tribunal Supremo de Justicia a su medida, leal, silenciado, purgado de disidentes. Harting, como tantos, vio su lucha evaporarse. El régimen arruinó no solo las instituciones, sino vidas enteras, familias atrapadas en el vértigo de un poder que devoraba la justicia para sobrevivir. En esa familia, marcada por la resistencia, nació Yvette Harting el 3 de abril de 1964 en Caracas. Hija de Hermes, creció con el eco de la ley y la lucha por lo justo. Pero Yvette eligió el arte, una voz que sanaba, que daba vida a mundos lejanos. En 1990 irrumpió en el doblaje venezolano, ese boom de los 90 que llenaba pantallas con animes y sueños. Versátil, radiante, dobló a heroínas dulces y villanas astutas. Su legado brilla en Slayers, donde prestó su tono seductor y siniestro a Fibrizo. ¡Más poderoso! Yo puedo controlar tu fuerza destructiva en mi beneficio. No puede ser, no puede ser. Me niego a creerlo. Ese hechizo invoca solamente tu poder. ¿Cómo es posible que estés aquí? El demonio manipulador que fans aún citan como icónico. Hugo el rey del judo, Animaniacos. Yvette no solo actuaba, escribía, locutaba, dirigía en Lip Sync Loops. Era esposa de Daniel Jiménez, otro pilar del doblaje. Una voz que por un momento hacía olvidar la oscuridad de afuera. Pero la oscuridad siempre alcanza. El 3 de agosto del año 2000, a las 8:30 de la noche, Yvette Harting esperaba a su esposo Daniel Jiménez en su Toyota Corolla vino tinto, estacionado en la calle La Iglesia, avenida Francisco Solano López, en Caracas. Un hombre delgado, de unos 30 años, con camisa azul de manga larga y corbata, se acercó al auto. El ampón llegó repentinamente y disparó 3 veces. Una bala le entró por el hombro derecho y salió por la axila izquierda. Otra le dio en el muslo derecho. Su sobrina, María Méndez Pérez, de 15 años, recibió un roce en el brazo. El delincuente huyó a pie hacia la iglesia El Recreo. Daniel Jiménez llegó unos minutos después. Encontró a Yvette desplomada en la parte trasera del auto, el cual estaba repleto de sangre, y a su sobrina herida. La llevaron de inmediato a la clínica Santiago de León. Yvette murió en el trayecto, antes de recibir la atención médica. Tenía 36 años. Daniel Jiménez declaró: estaba esperando a que yo llegara.
Añadió que la zona era de total inseguridad. Comerciantes y vecinos decían que los buhoneros huían a las 4 de la tarde por miedo a los delincuentes. Muchos de los amigos más cercanos de Yvette decían que era un caso extraño, porque ella no tenía enemigos. Su viudo, Daniel, quedó destrozado, un hombre marcado por el duelo, cuya voz en el doblaje nunca volvió a sonar igual. La familia Harting, ya herida por la lucha de Hermes, se rompió en pedazos. ¿Y el gobierno de Chávez qué hizo? Nada. Poco o nulo empeño en investigar. Yvette era la hija de un opositor, de un magistrado que había osado desafiar al régimen. En un país donde la impunidad era el 90%, su caso se perdió en el archivo de los olvidados, mientras Caracas sangraba con tasas de homicidios que escalaban a 87 por 100.000 habitantes solo en la capital. El chavismo priorizaba el control, no la justicia. Un régimen que desde su llegada convirtió el miedo en herramienta y la falta de justicia en norma. 26 años después de que Chávez entrara al poder, Venezuela vive un dolor extremo, un régimen dominado por el miedo, por la falta de justicia que devora voces como la de Yvette, pero su eco persiste en cada fan que la recuerda como heroína del doblaje. Yvette Harting no fue solo una víctima, fue un recordatorio de lo que se pierde cuando la justicia muere primero. Esta fue su historia, una más de tantas en Venezuela.